Cuidados higiénicos de la nutrición enteral por gastrostomía. Rosalía Rioja Vázquez. A continuación recordamos la importancia de la higiene de manos. Lavarse las manos con agua y jabón, aclarar y secar antes de utilizar la nutrición. Llevar las uñas cortas y limpias. Extender un paño limpio e ir colocando todos los elementos en él. Tener todo preparado antes de comenzar. Empezar y terminar de manipular la nutrición enteral sin realizar otras tareas en medio. Procurar tocar lo menos posible las conexiones el tiempo que dure la nutrición. Cuidado de la fórmula. Guardar en un lugar limpio, sin humedades y lejos del calor. Comprobar la fecha de caducidad. Colocar el sistema inmediatamente después de abrir el frasco. Si no ha utilizado el contenido de toda la botella, puede guardarlo en el frigorífico, bien cerrado. Pero si no lo utiliza en las siguientes 24 horas, tiene que tirarlo. A continuación vamos a ver el cuidado de las jeringas. Las jeringas deben lavarse desmontadas y se desecharán en el momento en el que el émbolo presente dificultad para avanzar, y siempre a los 3 días de su uso, aunque funcionen correctamente. Si se utilizan para dar agua, se deben limpiar igualmente, secar con un paño limpio y guardar después hasta la siguiente utilización. Guardarlas desmontadas en un lugar limpio y seco. Veamos ahora los cuidados del equipo. Sustituir los sistemas cada 48 horas para evitar la contaminación o deterioro. Comprobar la fecha de caducidad. Para su higiene después de cada toma, dejar pasar agua a presión por su interior, directamente debajo del grifo. Si no se va a utilizar hasta la siguiente toma, se debe tapar con un paño limpio o guardar en un recipiente cerrado y protegido del calor. Mejor en la nevera. Desechar y utilizar un equipo nuevo siempre que no pueda limpiarse correctamente o presente deterioro. Las bombas deben limpiarse diariamente con una solución de agua y jabón, con una cucharada de lejía cada medio litro de agua y secar. Veamos a continuación los cuidados de las conexiones. Mantener siempre los tapones cerrados si no se están utilizando. Tocar las conexiones lo menos posible. Mantenerlas siempre limpias enjuagándolas después de cada toma. Veamos ahora cómo limpiar correctamente con el sistema ENFIT. Se necesita agua, una jeringa, gasas y un cepillo de dientes. A continuación, enjuagar con agua y limpiar la conexión ENFIT con el cepillo. Después, eliminar los residuos del tapón con el cepillo y el agua limpia. Para finalizar, debemos secar con una gasa la conexión y el tapón. A continuación vamos a ver los cuidados de las sondas de alimentación por ostomía. Sonda de gastrostomía, sonda de yeyonostomía. A continuación vamos a ver los cuidados necesarios de la gastrostomía. En primer lugar, limpiar diariamente la parte externa de la sonda con agua y jabón. Realizar la limpieza de dentro hacia afuera y aclarar y secar muy bien. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Una vez al día, hacer un giro completo. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. A continuación, vamos a ver los cuidados necesarios de la gastrostomía. En primer lugar, limpiar diariamente la parte externa de la sonda con agua y jabón.
Realizar la limpieza de dentro hacia afuera y aclarar y secar muy bien. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. A continuación, veamos los cuidados necesarios del estoma. Es muy importante secar meticulosamente el estoma y aplicar. A continuación, vamos a ver los cuidados necesarios de la gastrostomía. En primer lugar, limpiar diariamente la parte externa de la sonda con agua y jabón. Realizar la limpieza. Cuidados de la gastrostomía. Girar la sonda alrededor de sí misma, una vez al día. Hacer un giro completo. El soporte externo de la sonda puede levantarse. Al día siguiente de la realización de la gastrostomía y para comprobar que no está adherida. A continuación, vamos a ver los cuidados de la gastrostomía. Girar la sonda alrededor de sí misma, una vez al día. Hacer un giro completo. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. La sonda debe fijarse con esparadrapo hipoalergénico. Cambiarlo diariamente. A continuación, vamos a ver los cuidados necesarios de la gastrostomía. En primer lugar, limpiar diariamente la parte externa de la sonda con agua y jabón. Realizar la limpieza de dentro hacia afuera y aclarar. Cuidados de la gastrostomía. A continuación, vamos a recordar las recomendaciones para la prevención de infección. Lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón. Aclarar y secar bien cada vez que se cure el estómago o se manipule la sonda. A continuación, vamos a ver los cuidados necesarios de la Cuidados de la gastrostomía. Girar la sonda alrededor de sí misma, una vez al día. Hacer un giro completo. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. En cuanto a los cuidados de la piel, debemos recordar: lavar con agua tibia y cuidados de la gastrostomía. Girar la sonda. A continuación, vamos a ver los cuidados necesarios de la gastrostomía. En primer lugar, limpiar diariamente la parte externa de la sonda con agua y jabón. Realizar la limpieza de dentro hacia afuera y aclarar y secar muy bien. Cuidados de la gastrostomía. Girar la sonda alrededor de sí misma, una vez al día. Hacer un giro completo. El soporte externo. La infección en una gastrostomía. A continuación, vamos a ver los cuidados necesarios de la gastrostomía. En primer lugar, limpiar. Cuidados de la gastrostomía. Girar la sonda alrededor de sí misma, una vez al día. Hacer un giro completo. En estos casos es muy importante que verifique si hay fugas. Que no utilice alcohol ni otros productos químicos abrasivos para limpiar su piel ni la sonda. Es muy importante. Cuidados de la gastrostomía. A continuación, vamos a ver los cuidados necesarios de la gastrostomía. En primer lugar, limpiar diariamente la parte externa de la sonda con agua y jabón. Realizar la limpieza de dentro hacia afuera y aclarar y secar muy bien. El soporte externo de la sonda puede levantar. Cuidados de la gastrostomía. Le recordamos que ante cualquier duda debe consultarlo con su enfermera. Girar la sonda alrededor de sí misma, una vez al día. Hacer un giro y girarse ligeramente de forma suave. Una vez al día, hacer un giro completo. Medir la longitud externa de la gastrostomía. Girar la sonda alrededor de sí misma, una vez al día. Hacer un giro completo. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Ante consultar con su enfermera la necesidad de aplicar una crema protectora para el gastroestoma en las zonas lesionadas. En ocasiones es necesario cauterizar la posible hiperplasia con nitrato de plata, pero siempre debe realizarlo un profesional sanitario, médico o enfermera.
completo. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Limpiar diariamente la parte externa de la sonda con agua y jabón. Realizar la limpieza de dentro hacia afuera y aclarar y secar muy bien. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Una vez al día, hacer un giro completo. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Puede detectarse porque aparece un tejido de granulación alrededor del estoma que puede acompañarse de una ligera pérdida de sangre. Suele ser producido por una mala higiene, movimiento excesivo de la sonda o por el efecto de cuerpo extraño que realiza la misma sonda. El externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Una vez al día, hacer un giro completo. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones alrededor de sí misma. Una vez al día, hacer un giro completo. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Jabón, secar con una toalla de algodón limpia. El uso de guantes o gasa no suele ser necesario, aunque se puede usar si se siente más cómodo. Evite el uso de jabones y productos de limpieza con aceites, perfumes o desodorantes, ya que estos a veces pueden causar problemas de la piel. Enjuague muy bien el jabón de la piel alrededor del estómago y seque a continuación. Para finalizar, hemos de recordar que no debe aplicar polvos o cremas a la piel alrededor de la gastrostomía. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Gastrostomía. En primer lugar, limpiar diariamente la parte externa de la sonda con agua y jabón. Realizar la limpieza de dentro hacia afuera y aclarar y secar muy bien. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Una vez al día, hacer un giro completo. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Sonda PEG. La zona del estómago debe de limpiarse a diario con agua y jabón. Secarse bien y así se podrá detectar a tiempo si existe infección. Mantener una higiene rigurosa en la manipulación de sondas, jeringas, sistemas y envases de nutrición. Girar la sonda alrededor de sí misma, una vez al día. Hacer un giro completo. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Y secar muy bien. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Una vez al día, hacer un giro completo. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Adherirlo por debajo o por encima del emplazamiento anterior, evitando el doblez de la sonda. Si se sale, no se alarme. Si no dispone de otra sonda en el domicilio, intentar colocar la misma hasta que vengan sanitarios del servicio de urgencias. Cuidados de la gastrostomía. Girar la sonda alrededor de sí misma, una vez al día. Hacer un giro completo. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Cuidados necesarios de la gastrostomía. En primer lugar, limpiar diariamente la parte externa de la sonda con agua y jabón. Realizar la limpieza de dentro hacia afuera y aclarar y secar muy bien. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Una vez al día, hacer un giro completo. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. A las paredes del estómago,
La sonda debe poder desplazarse de arriba a abajo y girar en ambos sentidos. En el caso de que la sonda se salga, es importante recolocar una nueva sonda de forma inmediata. Aunque no sea la solución definitiva, evita que con el paso de las horas el trayecto entre el estómago y la piel se cierre. Y girarse ligeramente de forma suave. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Empieza de dentro hacia afuera y aclarar y secar muy bien. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Una vez al día, hacer un giro completo. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Una solución antiséptica. Se puede colocar una gasa estéril debajo del soporte externo de la sonda para que absorba la humedad. La gasa se cambiará diariamente. Es importante recordar que no debemos abrigar con apósitos o capas de gasa, ya que aumentarán la temperatura de la piel y favorecerán su maceración y la aparición de posibles infecciones. Cuidados de la gastrostomía. Girar la sonda alrededor de sí misma, una vez al día. Hacer un giro completo. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Una vez al día, hacer un giro completo. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Cuidados de la gastrostomía. Girar la sonda alrededor de sí misma, una vez al día. Hacer un giro completo. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. Cuidados de la gastrostomía. Girar la sonda alrededor de sí misma, una vez al día. Hacer un giro completo. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones. A continuación vamos a ver los cuidados necesarios de la gastrostomía. En primer lugar, limpiar diariamente la parte externa de la sonda con agua y jabón. Realizar la limpieza de dentro hacia afuera y aclarar y secar muy bien. El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente de forma suave. Una vez al día, hacer un giro completo. Medir la longitud externa de la sonda para detectar posibles migraciones.